Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús se puso en camino. Un hombre corrió hacia él y, arrodillándose, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no harás falso testimonio, ni perjudicarás a nadie. Honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo te falta una cosa. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado, porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo: Hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Pedro le dijo: Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: Les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el 100 en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos, en medio de las persecuciones, y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la parábola del joven rico, en realidad no es una parábola, pero podría ser porque tiene una enseñanza muy profunda, fue una anécdota que le ocurrió a Jesús, que probablemente podemos interpretar que se trata de las riquezas, de cuál es la relación que debemos tener nosotros con el dinero. Pero el Evangelio es mucho más profundo que eso. En realidad se trata de Jesús. ¿Quién es Jesús para nosotros, para mí, para ti? ¿Qué significado, qué importancia tiene el Señor en nuestra vida? Ese es el punto principal de este Evangelio
y de las lecturas en general. La primera nos habla de la sabiduría, la verdadera sabiduría, que consiste no solo en entender, conocer, saber muchas cosas, ser muy inteligente, tener mucha ciencia. No, la sabiduría es saber cuál es el significado de la vida, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, por qué vivimos, quién nos creó, cuál es el verdadero sentido de la vida y dónde está la felicidad. La sabiduría es saborear la vida, es vivir la vida en plenitud, es gozar la vida, experimentar a Dios. El que tiene a Dios, el que vive en el Espíritu Santo, goza con Dios, tiene la sabiduría, porque el Espíritu Santo da los dones de inteligencia, consejo, fortaleza, todo lo que necesitamos para enfrentar la vida con alegría, con felicidad verdadera, con plenitud. Y eso es lo que en realidad todos buscamos, la felicidad. ¿Qué es lo que nos mueve? Hoy el Evangelio habla de un joven que, como muchos jóvenes hoy, está buscando algo que lo motive, que lo mueva a vivir, ya sea un ideal, ya sea un propósito, ya sea encontrar dónde está la fuente de la felicidad. Eso es lo que todo ser humano busca, pero principalmente un joven que está despertando a la vida, que tiene todo el futuro por delante, quiere encontrar dónde está realmente la causa de la alegría para ser feliz también, para realizarse como persona. Y hoy entonces tenemos la historia de este joven rico, que probablemente él fue descubriendo en la vida que teniendo cosas era más feliz. Tenía no solamente bienes materiales, propiedades, tierras, heredó de su familia cosas muy valiosas. A lo mejor era un joven que tenía mucha inteligencia, debe haber sido, muchos estudios, buenas notas, digamos así. Tenía un futuro maravilloso, salud, belleza, todo lo que un ser humano puede desear, buenas relaciones sociales, lo tenía todo, poseía todo, pero no era feliz, le faltaba algo. Entonces este joven pensó seguramente, porque era muy inteligente, que la felicidad no está en tener cosas, en tener prestigio, en tener fama, en tener riquezas, sino que está en hacer algo bueno en la vida, ¿no? Que ya es algo más profundo, digamos, ¿eh? La felicidad no está en tener, sino en hacer algo positivo, pensó el joven. Así es que él empezó a pensar qué debo hacer en la vida para ser feliz. Y finalmente llegó a la conclusión que lo mejor que podía hacer era cumplir los mandamientos de Dios. Qué inteligente ese joven, qué prudente era, ¿no? Así es que él cumplía los mandamientos de Dios al pie de la letra. Honraba a sus padres, no mataba, no cometía adulterio, no robaba, no mentía, no codiciaba los bienes ajenos. Porque, entre paréntesis, hoy día el Evangelio nos habla de la riqueza. Jesús dice que difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Y la riqueza no consiste solamente en ser millonario. También es rico el que está apegado a la riqueza, porque es codicioso, porque tiene envidia, porque tiene resentimiento, porque otros tienen más que él. Ese también es un rico, según el Evangelio dice hoy. Entonces hay que interpretar bien esto, hermanos, no quedarnos al pie de la letra. ¿Cuál es la verdadera riqueza que nos impide, en el fondo, ser felices? Es que estamos muy llenos de nosotros mismos. Nuestro yo es nuestro enemigo principal para encontrar la felicidad. Qué curioso esto, ¿no? Cuanto más somos egoístas, ponemos nuestro ego en el centro de la vida, menos felices somos. Porque somos individualistas, buscamos nuestra satisfacción, nuestra realización, mi felicidad. Y cuanto más persigo eso, soy como un perro que trata de alcanzar la cola, nunca la va a alcanzar, porque ahí no está la felicidad. Y eso era lo que todavía no descubría el joven rico,
que le pregunta a Jesús: Señor, ¿cómo puedo alcanzar el cielo? Fíjense qué importante esta pregunta, ¿no? No está pidiendo nada malo, algo que maravillosamente todavía algunas personas hoy piensan en el mundo, ¿no? ¿Cómo puedo alcanzar el cielo y no tener felicidad solo en la tierra? Al menos era un joven creyente, creía en la vida eterna, y él estaba pidiendo algo muy bueno, el cielo. Pero ¿por qué pedía el paraíso? ¿Por qué pedía la felicidad celestial? Una vez más, porque estaba lleno de sí mismo, porque él quería ser feliz, porque ya tenía todo asegurado en este mundo y le faltaba solo tener seguridad de ganar la vida eterna. Era lo único que le faltaba, según él, para ser feliz. Y entonces Jesús le dice: cumple los mandamientos. Perfecto, Señor, está todo chequeado positivo, cumplo todos los mandamientos. Muy bien, le dijo Jesús, ahora te falta una cosa. ¿Qué habrá pensado el joven en ese momento, que era tan inteligente? Que seguramente Jesús me va a pedir muchas cosas, ¿no? ¿Cuánta plata me irá a pedir? Porque él anda ayudando a los pobres, también él mismo es muy pobre. Probablemente me va a pedir algo, ¿no? Y así me voy a asegurar el cielo. Entonces Jesús le dice: efectivamente, tienes que dar algo. Tienes que dar todo lo que tienes a los pobres. Todo, todo. Imagínense que el joven hubiese tenido 10.000 millones de pesos en su cuenta. Él estaba dispuesto a dar la mitad incluso, a lo mejor, porque él quería ser feliz, quería ganar el cielo. Pero en cambio Jesús le pidió todo lo que tenía, todas las riquezas, toda su herencia, todo, para darlo a los pobres, no a él, no a Jesús, sino que a los necesitados. Entonces, en el fondo, ¿qué le pidió Jesús al joven? Que no pusiera más la confianza en sí mismo, que se desapegara de su ego, de su yo, de su egoísmo, y que después lo siguiera, se hiciera discípulo. Y más encima dice el Evangelio que Jesús lo miró con amor. Realmente posó su mirada divina sobre el alma de este joven, lo llenó de bendición, de gracia, porque cuando Dios nos mira, nos llena de su felicidad, de su amor, y le dio la posibilidad de dar ese paso. No le estaba pidiendo algo imposible, pero el joven no quiso, se apenó, se taimó, diríamos así, ¿no es cierto? Frunció el ceño y a lo mejor hasta quedó indignado con Jesús, que le pedía tanto. ¿Qué se cree? Y se fue apenado, se fue triste. No pudo dar una respuesta positiva a lo que le pedía Jesús. Entonces se perdió la posibilidad del cielo. Por lo menos en ese momento no lo consiguió. Jesús le dijo: si tú vendes todo y lo das a los pobres, tendrás un verdadero tesoro en el cielo. ¿Eso es lo que tú quieres? Ser rico en el cielo, ganarte el cielo. Ese es el camino. Véndelo todo, dalo a los pobres y sígueme. No puedo. Estoy apegado a mi riqueza. Quiero ser feliz aquí en este mundo también. Es muy humano eso, ¿no? Que ¿quién a lo mejor podría decir algo distinto? Es muy difícil ponerse en el lugar de ese joven, porque Jesús le estaba pidiendo que se negara a sí mismo. Y esa es la clave para entender el camino que nos propone Cristo. El que quiera seguirme, que renuncie a todo. El que no renuncie a sí mismo y no toma su cruz, no puede ser mi discípulo, dice el Señor. Porque Él, que es Dios y es hombre verdadero, sí lo entregó todo en la cruz. En la cruz Él nos amó tanto que hasta la última gota de sangre nos dio, nos perdonó, nos regaló a su Madre Santísima, nos convirtió en iglesia, nos hizo hijos de Dios, nos lavó nuestra alma con su sangre divina. Todo lo dio el Señor. Pero para conquistar el cielo, también Él nos pide todo. ¿Y cómo se explica esto, hermano? Aquí está el misterio más profundo de la fe. Ser capaz de negarse a sí mismo significa decir con Santa Teresa de Ávila, que fue una de las místicas más grandes de la historia de la Iglesia, una española, que es nada menos la reformadora del Carmelo, donde pertenece nuestra Teresita de los Andes y Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Y qué dijo Santa Teresa de Ávila? No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte.
El interés de Santa Teresa no era ganarse el cielo, ni el miedo a irse al infierno, que son dos realidades. ¿Qué era lo que movía a Santa Teresa? Muéveme, mi Dios, muéveme, Señor, muéveme el verte clavado en la cruz y escarnecido. Lo que movía a Teresa, el motor de su vida, el sentido de la vida, era el amor a Cristo. Era reconocer que Jesús me ama, que Jesús me ha salvado. Y San Pablo, después de alcanzar una gran santidad en la vida, ya en su ancianidad, descubre lo mismo. Llega a decir, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí, pero Cristo crucificado. Entonces, una vez más nos damos cuenta que alcanzar la plenitud de la vida cristiana significa crucificar mi yo, mi ego, mis proyectos, mis deseos, mi orgullo, mi egoísmo, para que ya no viva yo, sino Jesús, Cristo crucificado, viva en mí. Y quien vive en Cristo, vive en el Espíritu Santo, es otro Jesús, otro Cristo que anda por la vida, capaz de darlo todo y recibirlo todo. Por eso, cuando Pedro le pregunta a Cristo, Señor, nosotros lo dejamos todo, te hemos seguido. Sí, Pedro, ustedes dejaron todo y ya en este mundo van a recibir 100 veces más, el céntuplo, ya en este mundo, y en la otra vida el cielo, que todos quieren. Pero en este mundo tendrán persecuciones, tendrán que sufrir lo mismo que yo. Todos los apóstoles sufrieron el martirio. A Pedro lo crucificaron con la cabeza para abajo porque él no se hallaba digno de morir con la cabeza hacia arriba como Cristo. Entonces realmente es maravilloso el Señor. Qué lindo lo que Él nos dice, es la pura verdad. La semilla que muere es la que da fruto. ¿Queremos morir a nosotros mismos? Bueno, primero tenemos que reconocer quién es Jesús, porque si nos encontramos con el Señor, si dejamos que su mirada se pose en nuestra vida, Él nos puede cambiar, nos puede transformar, como convirtió a San Mateo, que dejó la mesa de impuestos y lo siguió. El mismo Pedro, Santiago, Juan, Andrés dejaron sus redes, su bote, su familia y lo siguieron, renunciaron a todo, porque se dejaron conquistar por esa mirada enamorada de este Dios hecho hombre, Jesucristo. Hoy día nosotros tenemos también a Jesús muy cerca, acá en nuestra parroquia de San José. Él está ahí ansioso, esperando que lo vayamos a acompañar para posar su mirada sobre nosotros, en la capilla de adoración perpetua. Ya se terminó el tiempo del toque de queda, ya tenemos mucho más libertad para salir, entonces hoy Jesús nos hace una invitación, quiere que lo acompañemos, que le dediquemos tiempo, que estemos con Él, que lo veamos, para que Él nos vea y se produzca el milagro de este encuentro de Dios con nosotros. Vamos a escuchar ahora a una misionera que nos va a hablar de esta invitación que nos hace Cristo para la adoración perpetua.